Comentario Lucas capítulo 8. Jesús continuó en su gira por Galilea con sus discípulos y las mujeres que le servían. Echó fuera de demonios de María de Magdala. Marcos capítulo 6, versículo 9. El esposo de Juana trabajaba para Herodes Antipas. Respecto a Susana no sabemos nada. En su evangelio Lucas con frecuencia menciona mujeres y no era raro en esos días que las mujeres pudientes compartieran su riqueza con los rabíes. Sin embargo, era inusual que viajaran con algún rabí. Sin duda, se criticó a Jesús por esta práctica. Léase Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Uno de los temas de este capítulo es la palabra de Dios y cómo respondemos a ella. Oyen la palabra, versículo 4 al 21. Mirad lo que oís, versículo 4 al 15. La palabra oír se usa 9 veces en estos versículos, porque a través de nuestros oídos recibimos la palabra en nuestros corazones, donde puede crear fe. Romanos capítulo 10, versículo 7. La palabra es como semilla, porque tiene vida en sí y puede dar fruto cuando se planta, se recibe y comprende. El corazón humano es como el suelo y se debe preparar si la palabra se va a plantar y va a dar frutos. Parece evidente que 3/4 partes de los corazones no dieron fruto y por consiguiente representan a los que nunca se salvaron. Capítulo 3, versículo 8. Exige paciencia cultivar la semilla y producir una cosecha. Versículo 15. Y no debemos darnos por vencidos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Importante que sembremos la semilla tanto en nuestros corazones como en los corazones de otros. Mirad por qué oís. Versículo 19 al 21. Oímos la palabra simplemente para aumentar nuestro conocimiento y jactarnos al respecto. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Oímos la palabra de Dios porque queremos obedecerla. Jesús no fue grosero con su familia, usó su llegada para enseñar una valiosa lección. Si deseamos intimidad espiritual con Jesús, debemos escuchar su palabra, atenderla y obedecerla. La obediencia no solo nos capacita para que aprendamos más verdad, Juan capítulo 7, versículo 7, sino que nos acerca más al Señor en su familia espiritual. Cree en la palabra, versículo 22 al 25. Es cierto que Jesús sabía que la tormenta se avecinaba y sin embargo se durmió en la barca. Este solo hecho debería haber animado a los discípulos a no tener miedo. ¿Cuál fue su problema? El mismo que el pueblo de Dios enfrenta hoy. Conocemos la palabra de Dios, pero no la creemos cuando enfrentamos las pruebas de la vida. Es una cosa aprender la verdad y otra completamente diferente vivirla. ¿Cómo no tenéis fe? Es todavía una pregunta clave. ¿Confiamos en las promesas de Dios o confiamos en nosotros mismos o en nuestras circunstancias? Rechazan la palabra. Versículos 26 al 40. Jesús atravesó una terrible tormenta para visitar a 2 endemoniados en un cementerio en el territorio gentil de los Gadarenos. Marcos y Lucas mencionan solamente a un hombre, el más escandaloso, pero Mateo nos dice que eran 2. Mateo capítulo 8, versículo 28. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Pero no tienen fe.
ni aun su temor puede salvarlos. Nótese la repetición de la palabra rogar. Los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino a los cerdos. Versículo 31 y 32. Los habitantes le rogaron a Jesús que fuera de su región. Versículo 39. Uno de los que habían estado endemoniados le rogó a Jesús que le dejara ser uno de sus discípulos. Versículo 38. Jesús acogió los 2 primeros ruegos, pero no el tercero. Permitió a los demonios que entraran en los cerdos. Luego se fue de esa región y regresó a Galilea, pero no permitió que el hombre sanado fuera con él, sino que le envió de regreso a su casa para que fuera testigo del Señor. Los nuevos convertidos tal vez no estén listos para el servicio a tiempo completo para el Señor, pero es cierto que sí pueden decirles a otros lo que Él ha hecho en sus vidas. Los críticos de la Biblia acusan a Jesús porque destruyó la propiedad de otras personas cuando hubiera podido enviar a los demonios a alguna otra parte, pero yerran completamente el punto del por qué lo hizo. No fue debido a que Él atienda y conteste las peticiones de los demonios, sino para demostrar a los espectadores lo que en realidad estaba ocurriendo. Cuando el hato de cerdo se precipitó por el despeñadero al agua, no había duda de que los demonios habían salido de los hombres y que Jesús lo había hecho. Mediante esta acción dramática, Jesús dejó en claro que Satanás ocupará lo mismo a un cerdo o un hombre. Si atrapa a un hombre, lo convertirá en animal. Al final y al cabo, nuestro Señor es creador y dueño de todo, de modo que no podemos hacer lo que quiera con lo que es suyo. Y dueño de todo, de modo que no puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Las personas rechazaron la palabra y le pidieron a Jesús que se fuera de ellos. ¿Qué oportunidad se perdieron? Habían visto una demostración dramática del poder de la palabra de Dios, pero no le permitían que obrara en sus vidas. Los de la otra orilla fueron exactamente lo opuesto. Le dieron la bienvenida a Jesús porque habían estado esperándolo. Experimenta la palabra, versículo 41 al 50. Una mujer pobre y anónima y un líder religioso rico llamado Jairo vinieron a Jesús pidiendo ayuda, ella para sí misma y él para su hija. La mujer había estado sufriendo por 12 años, mientras que la muchacha había estado bien por 12 años y ahora estaba muerta. A los pies de Jesús, el terreno está al mismo nivel y todo el mundo puede venir y traer cualquier necesidad que tenga. Tal vez la fe de la mujer fue un poco supersticiosa, pero el Señor de todas maneras respondió esa fe. Sin embargo, no le permitió que se confundiera entre la multitud y permaneciera anónima. Si lo hubiera hecho así, nunca hubiera glorificado a Dios con su testimonio y nunca hubiera oído sus palabras especiales de bendición. Versículo 48. Y véase capítulo 7, versículo 50. Ella había experimentado la bendición de su poder, pero también necesitaba disfrutar la bendición de su palabra. Él la llamó hija, lo cual sugiere que ahora era de su familia. La frase te ha salvado. La sanidad es un
símbolo de salvación. Véase capítulo 5, versículo 20 al 26, indica que recibió la salud del cuerpo y el alma. Ella se fue en paz, todo debido a su palabra. Jairo tal vez se atemorizó y desanimó mientras esperaba que Jesús ministrara a la mujer, y luego le llegaron las malas noticias de que su hija había muerto. Fue entonces que experimentó el poder de la palabra. Versículo 50. Confió en esa palabra mientras que Jesús, sus discípulos y él se abrieron paso entre la densa multitud hasta la casa. Lo que Jairo encontró debe haberlo asustado aún más. Gente que se lamentaba y lloraba. Mateo capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 5, versículo 38. Y su hija muerta en su cama. Jesús siempre domina cualquier situación. Despidió a los lamentadores y les dijo que dejaran de llorar. ¿Por qué llorar por una niña que duerme? Cuando los creyentes mueren, el cuerpo duerme, pero el espíritu va a estar con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 23. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que el espíritu duerma. Todo lo que Jesús dijo fue: muchacha, levántate. Versículo 54. Y su espíritu regresó al cuerpo, se levantó y anduvo. Experimentó el poder vivificador de la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, verso 9. Envió su palabra y los sanó. Salmos 107, 20.